terminando, enseguida llega Raúl. Bueno, quería agradecer a la Sociedad Libertad 7, que es nuestra principal patrocinadora, de la que somos la entidad cultural. También a la Fundación Banco de Sabadell por su colaboración en la edición de este libro que presentamos hoy, Relatos en Miniatura. Y sobre todo a ustedes que han venido esta tarde para acompañarnos. Estoy particularmente orgulloso de que presentemos hoy esta obra, esta edición de la Fundación Libertad 7, bueno, pues que es la culminación de varios años de premios y de estos premios literarios que venimos entregando desde el año 2010. Antes de nada quería presentar a los miembros de la mesa, ya completa. Con nosotros tenemos, empezando por mi izquierda, a Josep Asensi. Él es licenciado en Medicina, tiene un máster en Mastología, es especialista en cirugía, doctor, especialista en radiodiagnóstico. Bueno, él siempre quiso ser escritor, cirujano y también presidente de la República. Ha conseguido varios de sus objetivos, no todos. Y también quería ser el primero en ganar el Premio Nobel en Literatura, Medicina y de la Paz. Bueno, todo se anda. Aún tiene tiempo y posibilidades. Y la verdad es que, bueno, según trabaja, por algún inexplicable capricho del destino no ha logrado todos ellos, pero bueno, le démosle tiempo. Tras algunos años ejerciendo la sanidad pública, pues se decidió por escribir y bueno, pues nos ha ofrecido una novela y diversos relatos. En esta obra de hoy pues podemos gozar de algunos de esos relatos. Él es apasionado de los héroes de antaño, en particular es un erudito de la Edad del Bronce. De la mano de Ediciones Eboe, en 2009 dio a la luz Layos, una novela ambientada en la ciudad de Tebas, mil años antes del nacimiento de Pericles. Y hoy en día pues compatibiliza la escritura, la medicina y la erudición. A su izquierda tenemos a Antonio Penades, que es licenciado en Ciencias de la Información, también es licenciado en Derecho y además tiene un diploma de estudios avanzados en Historia de la Antigüedad. Además es el director del curso de narrativa del Museo Liber y también es profesor de literatura en la Escuela de Negocios del CEU San Pablo. Él es autor del Hombre de Esparta, una novela histórica publicada en Edasa y traducida también al griego, en Menalios y en Planeta Agostini. Es una novela ambientada en la antigua Grecia. Es coautor del libro Cinco ensayos, del libro de ensayos Cinco miradas sobre la novela histórica, de Ediciones Eboe, junto con Carlos García Gual, Gisbert Haes, Javier Negrete y Pedro Godoy. Obtuvo el Premio Libris de Honor en el año 2012. También es autor de Declive de Atenas, ensayo histórico, que constituye el tomo octavo de la Biblioteca de Historia Universal, editada por RDA, Historia National Geographic. También es autor de otra obra que hace muy poco que presentamos aquí y que ha tenido, fue un acto muy entrañable y además que tuvo un gran éxito, que es Tras las huellas de Heródoto, y que ahora mismo está teniendo un gran éxito de ventas en nuestra librería y supongo que en muchas otras. Raúl Borrás, a su izquierda, él estudió Derecho y trabaja en una empresa de servicios.
Él asistió al curso de literatura creativa que impartido por Santiago Posteguillo y también el que imparte Antonio Penades, y también ha sido alumno del novelista Jorge Eduardo Benavides. Ha publicado una docena de relatos en distintas antologías y ha publicado varios en esta que presentamos hoy. Ha sido galardonado en diversas ocasiones en el concurso de relato corto de Equilibris y en el de relato corto del Museo Liber. Como novelista ha terminado su primera novela de género histórico y titulada Esclavos del Honor. En la actualidad escribe una segunda de corte contemporáneo. Raúl es miembro fundador del grupo literario Cuaderno Rojo, formado por varios escritores valencianos aquí mismo en esta sala. Bien, la verdad es que ya era hora de que este libro viese la luz. Yo hace mucho tiempo que quería acabar de editarlo y la verdad es que los autores que están aquí y también los que no están, pues habéis tenido mucha paciencia. Pero bueno, hacemos tantas cosas en este museo, hacemos tantas actividades que, bueno, pues a veces no se puede llegar a todo. Además, el premio de relato corto histórico del Liber, pese a ser un premio modesto en cuanto a su cuantía, pues es una de las joyas más preciadas que tenemos aquí. Lo he querido mimar particularmente. El inconveniente del relato corto radica precisamente en eso, en que es corto. Entonces no se puede editar un volumen con 3 premios anuales. Cada relato tiene 4 páginas como máximo. Entonces, claro, no vamos a editar un folleto. Es un poco difícil. Cada año pues damos un primer premio, un segundo y una mención. A veces quedan exequo 2 para uno de esos premios. Pero bueno, como mucho pues podemos tener 5 o 6 relatos. También en este volumen he decidido incluir algunos otros relatos de los que quedaron finalistas según pues la opinión del jurado, y algunos otros pues que he decidido incluir porque me parecía que lo merecían, y espero pues que les gusten. Algunos se preguntarán la razón por la cual un museo como el nuestro, un museo dedicado a los soldaditos de plomo, otorga un premio literario y lo edita. Este museo pertenece a la Fundación Libertad 7, cuyos fines generales son incentivar el conocimiento de la historia de la humanidad. Para ello ha puesto en marcha varias plataformas. La más importante, sin duda, es precisamente el Museo de Miniaturas Históricas, Liber, en el cual pretendemos enseñar historia gracias a figuras, pequeñas escenas, grandes maquetas, dioramas. Estas se realizan después de un gran trabajo de investigación previa, un gran trabajo de preparación, de investigación histórica muy similar al que puede realizar un novelista antes de escribir su novela. Así, pequeños y grandes pueden aprender a través de la imagen en 3 dimensiones, entender mejor el devenir de las culturas, el devenir de los pueblos. Sin embargo, pensamos que no podíamos dejar de lado el verbo. Gracias a la palabra, buscamos difundir la historia con cursos, como el de la historia de Alejandro Magno, como el de la República Romana, que ahora imparte Raúl Castelló, y muchos otros. Los ciclos de conferencias sobre diversas épocas, desde la antigüedad hasta nuestros días, también cumplen ese papel. Del mismo modo, las mesas redondas, los congresos, los talleres, las visitas guiadas, los ciclos de Cineforum y todas las otras actividades que realizamos aquí intentan profundizar en este tipo de saberes. Pero la palabra escrita sigue siendo uno de los métodos de transmisión del saber por excelencia.
A través de la publicación de congresos científicos como Helsinki World 1 y 2, aportamos nuestro grano de arena en las investigaciones para la comunidad científica. Sin embargo, consideramos que la literatura, y en particular la ficción histórica, hoy en día, cuando es rigurosa, es una forma de aprendizaje de primer orden para el público en general. Un buen relato histórico entretiene al lector y quizá, de paso, aporte algo de conocimiento sobre cómo se vivía en otros tiempos. Con este volumen, el lector aprenderá más sobre cómo se vivía en la Edad del Bronce, librará con un atleta griego, se montará de risa con los romanos y sus gansos en el Capitolio, conocerá los orígenes de los monteros de Espinosa, temerá por la vida de una rata en la corte rusa, seguirá los pasos de los saqueadores de cadáveres napoleónicos, palpitará ante el destino de un soldado campesino en Filipinas buscando la gloria, revivirá un duelo de Blasco Ibáñez y disfrutará, entre otros relatos más, del sarcasmo de los artífices de la novena sinfonía ante toda la jerarquía de la Alemania nazi. Así, con estas pequeñas píldoras de la narración, con maravillosas muestras de ingenio, se destilan momentos de la historia en miniatura. Pero no solo hacemos esto para aprender, hacemos esto también para disfrutar, para pasarlo bien. Gracias a este certamen, los jurados hemos podido conocer relatos de muchos autores de calidad, autores de todo el mundo. Y estoy convencido de que este volumen resultará corto para los lectores. Y ya lo decía, es que es lo que tiene el relato corto, que precisamente tiene eso, su brevedad. Finalmente, lo que quería era agradecer a los que han ayudado a que este volumen vea la luz. En primer lugar, quería agradecer a mi padre, porque sin él no existiría este museo, ni la Fundación Libertad 7, y a mi madre, su actual presidenta, porque con su tesón y su esfuerzo pues se mantiene este oasis de cultura. Luego quería agradecer por su apoyo incondicional desde los primeros momentos a Antonio Penades, que es nuestro amigo, es mi amigo, mi compañero de fatigas y el profesor del curso de narrativa, que creo que ha inspirado a muchos de los autores que aquí han escrito, y también muchos de los que se han presentado y pues no han resultado ganadores o no han sido publicados aquí. También al equipo de Museo Libre, que pues es el que hace que esta maquinaria funcione y que pues muchas veces no aparecen, pero sin ellos pues esto no funcionaría. En particular a Remedios García, que pues la que el jurado ha llamado la guardiana de las plicas, porque os puedo asegurar que el jurado nunca ha sabido quiénes eran los autores de estos relatos, y cuando recibíamos los relatos, los leíamos, los juzgábamos, y a posteriori pues nos enterábamos de quién era, y decíamos, toma, este relato es de no sé quién, mira, vaya, este da no sé cuántos. Y ella ha sido también una gran ayuda para editar este texto y establecerlo. A los jurados también quiero agradecerles su dedicación, porque para leer más de 200 y calificar más de 200 relatos de más de 10 países, de 4 continentes, entre ellos grandes autores todos, pues soy el único que nunca he escrito ficción, con lo cual pues me he sentido alumno entre grandes profesores. Por lo tanto, quería agradecer a Juan Miguel Aguilera, a Josep Asensi, a Isabel Barceló, a Gabriel Castelló, a Antonio Garrido, a Fernando Ortega, de nuevo a Antonio Penades en su calidad de jurado, a Santiago Posterillo, a Marta Querol y a Sebastián Soa.
Y bueno, quiero recalcar que en los dos casos donde hay autores y jurados a la vez no estaban el mismo año, Y bueno, para acabar, deseo agradecer a la Fundación del Banco de Sabadell por patrocinar la edición de este volumen, porque ayudar a la literatura y a la historia hoy en día es una labor dignísima, es muy poco habitual y sin embargo es absolutamente necesario para que sobreviva el sentido crítico de nuestra ciudadanía. Sobre todo en un momento en el que están desapareciendo progresivamente de los planes de estudio las ciencias humanas, y por ello esperamos que esta colaboración pues, pueda proseguir en el futuro. Ya se ha realizado esta edición 2015 y bueno, pues espero que en el 2016 pues, pueda proseguir. Muchas gracias y bueno, pues cedo la palabra a... Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias ante todo a la Fundación Libertad 7 porque gracias a ellos podemos todos disfrutar de esta institución que tanto está beneficiando a la sociedad valenciana y tanto nos está enriqueciendo a todos. Y gracias Alejandro por dirigir este Museo Liber y por darnos tanto, ¿no? Cuando he querido prepararme las breves palabras que voy a dirigiros, pues me he sentido como un viejo que se retrotrae a los inicios de todo y me acordaba cuando en el año 2003 mi padre me vino una vez con un papel y me dijo: me han hablado de esta persona, Alejandro Noguera, no la conozco personalmente, me han dicho que es un fenómeno y que está fundando un Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales. Toma, esta es su dirección, su teléfono, llámale. Al día siguiente le llamé, quedamos en la calle Caballeros y fue un flechazo instantáneo porque yo al menos me sorprendí, cosa que luego he visto que le ha pasado a muchas otras personas, de ver que hay alguien que tenía las mismas inquietudes, básicamente, que tenía yo. Aún pude participar en la rueda de prensa en la que dimos a anunciar que se creaba en la Fundación Ibeco y desde entonces nos pusimos en funcionamiento y le he echado una mano en todo lo que he podido. El primer granito fue la organización en la UIMP de Valencia de un curso de novela histórica con más de 120 alumnos, con un elenco impresionante que podéis encontrar en el prefacio que he escrito, no me voy a repetir. Y a partir de aquello, que fue un exitazo, nos dio un impulso y conocimos a personas como Josep, lo conocimos ahí, Antonio Garrido, otros muchos, y ya ahí empezó un fenómeno constante que no ha parado hasta hoy en día, de recoger, recabar, atraer a personas interesantes a lo largo y ancho de la ciudad y de toda la comunidad. Esto ha ejercido desde entonces como un polo de atracción que cuántas veces hemos presenciado como el primer día de algo, el primer día de el curso de narrativa, el primer día de cada uno de los cursos, Alejandro Magno, la República Romana, etcétera, etcétera. Pues hemos visto personas que llegan aquí, se quedan deslumbradas con el edificio y no saben exactamente a qué vienen. Es algo etéreo, ¿no? Un curso de narrativa en un museo, Soldaditos de Plomo, un curso de Alejandro Magno, y enseguida detectan que hay otras personas que tienen las mismas afinidades. Quizás muchos que se creían un bicho raro van y no lo son. Y es donde empiezan a desatarse las sinergias, es donde unos empiezan a trabar amistad con otros, a compartir proyectos, a apoyarse mutuamente, y eso es una de las cosas más gratificantes que hemos visto en todos estos años, cómo se han ido configurando grupos de amigos, como ocurre en tantas otras esferas de la vida, pero una amistad especial basada en la cultura, en esta labor humanista que realiza el Museo Liber. Bien, en 2010 Alejandro tuvo otra feliz idea y fue crear este concurso de relatos históricos. Al principio, hombre, caramba, con la cantidad de actividades tú crees que podrás, es un trabajazo impresionante y todo esto lo lleva a cabo Alejandro. Por supuesto,
el resto de los miembros del jurado, muchos de los que hemos estado aquí hemos sido miembros del jurado, y es un curro impresionante, que al final es que merece la pena. Y merece la pena sobre todo, y esto es una de las bases que dijimos desde el primer día, merece la pena si se hace de forma honesta, totalmente honesta, porque para hacer un paripé, de verdad, uno no pierde tanto tiempo, La forma honesta, el paradigma, el símbolo de esa forma honesta es la guardiana de las plicas, Cuando llega el reme, es el momento clave y es el momento deslumbrante de poner nombre a cada uno de los seudónimos con que han concurrido todos los concursantes. En 2010, la primera vez que por fin tuvimos esa elección, pues a la vez fue una inmensa satisfacción, pero a la vez todos, unos más y otros menos, entramos en una sombra de dudas, porque bueno, el jurado que éramos entonces, pues elegimos 3 relatos. De verdad elegimos a los 3 entre los 30 y pico que se habían presentado, muchos de ellos provenientes de América. El nivel general nos sorprendió positivamente, y bueno, llega Reme, abre el primer sobre y resulta que el primer ganador es Raúl Borràs. Raúl Borràs, amigo, exalumno del curso, no me lo podía ni imaginar. El tema era Filipinas, sí, pero no nos lo podíamos imaginar, y eso es un subidón. Había gente incluso de Filipinas que concluía, pero no, es un subidón, no. Aún no lo conocíamos tanto, No tenía ni idea, entonces en 2010 no tenía ni idea nada de Filipinas. Entonces, el segundo ganador resulta que es Manuel Gutiérrez, un relato que nos había encantado y por el que te felicito, Manuel, y fue un subidón, fue una maravilla. Y el tercero, la mención especial, Valles Jorge Magninco, con otra obra que nos encantó. Bueno, pues ya os digo, la primera reacción es de alegría e incluso orgullo, porque de alguna manera, caramba, pues, aunque sea un poquito, pero habíamos contribuido a trasladar por lo menos las bases de un método, para la creación literaria histórica. Pero a continuación, pues dices, bueno, es que va a parecer lo que no es. Entonces, bueno, pues quisimos adelantarnos y mostrar que la transparencia es total y mostrar que de alguna manera, pues que parece lógico que por un índice de probabilidades la cantidad de exalumnos que se presentan a esto, pues es superior a los que no. Y también, pues quizá por afinidad, es decir, los que somos miembros del jurado también pertenecemos a este entorno y hemos tenido una suerte de afinidad con aquellos relatos que hemos considerado ganadores, pero la honestidad hasta el último momento ha sido la máxima. Bueno, pues es gratísimo ver cómo todo este talento que se ha acercado al Museo Liber ha dado sus frutos, no para de dar sus frutos. En 2005, cuando yo publiqué mi primer libro, Alejandro y yo, menos mal que estaba Alejandro y me iba acompañando en las presentaciones. Es difícil ahora darse cuenta de lo que ha cambiado el panorama. Ahí sí que hemos mejorado, en otras cosas no, pero precisamente ahí sí. No conocíamos absolutamente a ningún escritor, por lo menos de ficción. Yo no tenía a nadie que me pudiera presentar, y si hacía una presentación en Denia, en Castellón, en Madrid, las de Valencia, Alejandro venía conmigo, lo cual era magnífico, no hay nadie mejor para mí, pero no tenía otra opción. Ahora en este último libro que he publicado, pues bueno, me ha presentado Alejandro, me ha presentado Fernando Ortega, me ha presentado Sebastián Roa, me ha presentado Toni Zarza, Posteguillo no sabíamos tampoco que existía, bueno, de hecho aún no existía como autor. Y es impresionante ver cómo ha cambiado el panorama y a mí no me cabe ninguna duda de que el Museo Liber ha ejercido ese poder de arrastre y de atracción. Y bueno, no quiero pensar cómo podemos estar a este ritmo dentro de otros 10 años. Bueno, pues todo esto se ha plasmado en libros, en novelas que están ahí escritas, algunas de ellas maravillosas. Y ya el máximo paradigma, el máximo símbolo es este, Relatos en miniatura, que os recomiendo que lo leáis de un tirón, y me parece que ha sido un acierto la disposición cronológica, empezando desde la antigüedad y acabando en nuestros días. Nada más, enhorabuena y muchas
continuación va a leer su relato Santiago Álvarez. El relato es Neniquecamen, que fue el ganador del concurso de 2012. No vamos a empezar por orden cronológico porque Santiago se tendrá que ir antes, así que adelante. Guapo. Bueno, buenas tardes. Me estira mucho que lo que dice Alejandro es verdad. Tengo que ir a... Perdona, Santiago, dale. ¿Está encendido? Ahora sí. Bueno, ahora parezco hasta mejor. Me tengo que ir, lo cual es una pena porque yo he venido aquí básicamente para tomar el vino, entonces bueno, eso me lo voy a representar. Pero bueno, es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo ver este libro, ¿no? De hecho, cuando yo recuerdo hace 3 años, cuando llegué aquí, esto era una hoja de papel que no paraba de moverse, ¿no? Y bueno, era una cosa... yo no era la misma persona que era ahora, que contraliterariamente ni personal, y bueno, pues también grato volver a recordarlo. Quiero sobre todo agradecer al jurado de entonces, a todos los jurados, pero sobre todo a Alejandro y al Museo Libre, aunque sea redundante, lo he hecho muy bien Antonio, pero bueno, es que Alejandro es un tío que hace honor a su nombre, es magno, y está haciendo cosas por la cultura en Valencia, que son impresionantes y que a veces pues, nos parecen cosas cotidianas de todos los días y no es así, ¿no? De hecho, bueno, ¿por qué no pensar que si Florencia tenía un Lorenzo de Medici, bueno, pues Valencia a lo mejor tiene otro tipo de mecenas, ¿no? Bueno, pues entonces en este caso estamos bien. Yo lo único que quería comentar del relato es un relato de la antigua Grecia, del Filipides, el primer corredor de esto que luego ya dimos en llamar maratón, ¿no? Que con esas últimas palabras, como el título del relato, Neniquecamen, hemos vencido, lleva a Grecia, Atenas, no solamente la noticia gozosa de la victoria, sino además la advertencia de que deben cerrar las puertas porque el ejército persa está a punto de entrar en el puerto y si no hubiera llegado Filipides, pues seguramente se hubiera perdido todo. Yo suelo pensar, aunque no parezca alentador, que la vida no es más que una carrera hacia la muerte, ¿no? Es una carrera que emprendemos todos y que todos hemos perdido de antemano, ¿no? Pero de alguna manera esta carrera la tenemos que pelear, la tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y yo de alguna manera, mi visión de la literatura es algo así, trato de esto que es de arrancar la vida de las fauces de la muerte, ¿no? Traer algo de fuerza en este camino que es pues el que es, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una especie de carrera también hacia la muerte gozosa y que también da vida y transforma, que es la carrera de Filipides. Ahora corres un poco más despacio, echado ligeramente hacia adelante, encorvado al imaginar que tu esfuerzo quizás sea inútil, e ignorando que la tuya es una carrera para la eternidad. Has dejado atrás los ásperos campos de hinojos que lastimaron tus piernas al pasar, diste la espalda a la llanura donde cientos, miles de tus compatriotas han puesto su vida en juego para defender la libertad del Ática contra el invasor llegado de la lejana Persia. Tú también has luchado, como atestiguan ciertos estragos en tu cuerpo. El roce sobre el hombro del escudo, una curva seca trazada en tu brazo por el hierro persa que no consiguió derribarte. También ocultas, bajo la túnica, un discreto vendaje que te cierra el pecho. Tu habilidad no es, precisamente, la que se muestra entre las filas de opitas, erizando lanzas contra los enemigos de la polis. Tampoco eres un gran orador, y cuando otros ciudadanos se vuelven hacia ti con respeto, apenas eres capaz de demostrar un indicio de sonrisa. Tu grandeza ni siquiera se encuentra en tus manos. Aunque tu padre trató de enseñarte el oficio, jamás conseguiste ganarte la vida como artesano. Tras varios intentos, él tuvo que desistir. No, porque tu grandeza es otra. Eres un hemeródromo, un corredor, el más grande que ha dado Atenas desde que se tiene memoria. Tu singular habilidad te ha ganado el corazón de los tuyos. Has recibido su impulso, sus gritos en el estadio mientras avanzabas con largas zancadas entre tebanos, platenses, corintios. Y sin embargo, tu padre nunca lo ha entendido, a pesar de ser casi un anciano y tú ya un hombre maduro. En ocasiones alguien se detiene junto a él y le dice: mira, Trepsíades, debes estar orgulloso de tu hijo. Otros le indican: anciano, admira la gloria que trae a nuestra ciudad un corredor de su talla. Pero el provecto alfarero gruñe en la oscuridad de su taller, mientras, aún casi ciego,
Sus manos expertas extraen nuevos surcos en la arcilla, formas que brotan de la sombra de su descontento, aunque jamás te lo dirá. Comprendes la humillación que para él supone ser conocido entre los suyos como Tepsíades, el padre del atleta Filípides. Así que cuando Milcíades el joven, estrategos al mando del ejército que defendería el Ática, te pidió llevar un mensaje y te advirtió de que quizás fuera la carrera más dura que hubieras realizado, respondiste sin pestañear que lo harías. Debías entregar un mensaje a Esparta y regresar, una carrera de más de 1.300 estadios que emprender cuanto antes para que los espartanos cumplieran la acordada epimaquia y reforzaran vuestras filas, ya que el enemigo superaba en una proporción alarmante. Septiembre aún era caluroso, así que escogiste las ropas más ligeras, vendaste tus pies en previsión de que el terreno los lastimara y saliste de la ciudad con un trote medido pero apresurado, consciente de que el tiempo se agotaba. Aquella carrera fue bien, la sed arrasó tu garganta, tan solo un par de veces tus músculos se tensaron como cuerdas, te rompiste una uña del pie contra una roca, dejaste de sentir ese dedo, pero llegaste a tiempo a la ciudad laconia para entregar tu mensaje. Esparta celebraba las Carneas, tradición que les impedía enviar refuerzos hasta el siguiente peninlunio, 10 días más tarde. Te rebelaste, trataste de hacerlos entrar en razón, pero tus palabras carecían de sabiduría y pensaste si Atenas no debería haber enviado un orador en lugar de a un héroe de la zancada. Los espartanos quisieron hacerte descansar unos días, la terrible carrera se lo aconsejaba, pero pensaste en el ejército que esperaba la ayuda de los lacedemonios y resolviste no entretenerte más. En el camino de vuelta averiguaste que la batalla contra los persas se celebraría en Maratón. Cuando alcanzaste el mar y vislumbraste la flota enemiga anclada en la bahía, sentiste miedo. Solo un reducido grupo de aliados había acudido desde Platea. Milcíades escuchó tus palabras en silencio y luego asintió. No es culpa tuya, corredor, dijo, pero al no pronunciar tu nombre, un latigazo recorrió tu espalda e ignoraste el dolor que apenas te permitía permanecer en pie. Esa noche no dormiste bien. Pensaste en tu padre, meneando en silencio la cabeza en su taller de alfarería mientras trabajaba en unas vasijas que tú jamás podrías crear. Aquellos recipientes llevarían vino a las mesas de los ciudadanos y transportarían aceite a los distintos muelles del Ponto. Sin embargo, tu carrera era solo polvo aposentado en el camino. Tras unos días de esa espera, se produjo la batalla. Formaste junto a los tuyos en las últimas filas y apenas entraste en combate. Aún así, resultó un esfuerzo agotador bajo el sol furioso y cuando acabó el día y alzasteis vuestros brazos al cielo, incluso entonces te sentiste mezquino. No solo no habías ayudado a la victoria, sino que el cansancio te hizo descuidar el lado del escudo y al bajarlo, tu desprotegido compañero fue presa fácil ante el enemigo. Quisiste vengarlo, pero nunca fuiste un hábil guerrero. Tu brazo paró un tajo destinado a tu garganta, la punta de una espada tanteó tu costado entre las costillas y a punto estuviste de morir allí mismo. Cuando quisiste correr tras el persa, y esa era tu única ventaja, una multitud de proyectiles y soldados retrasados te lo impidieron. Esa noche, anoche, te retirabas a tu tienda, acosado por las miradas de los otros y por unas heridas que no curaste para no renunciar a la vergüenza de su recuerdo. Escuchaste a tu espalda la grave voz de Milcíades. Corredor, te dijo, esta es la misión más importante que voy a encomendarte. Los barcos persas navegarán desde el alba hacia Atenas y si no avisamos a nuestra gente, la ciudad será tomada. Quizás regresemos solo para contar los muertos y apartar los escombros. No añadió nada más y te miró con expresión hosca, moteada por diversos matices. Observó tus heridas, tus pies sangrantes a través de los harapos, el pecho estrecho oscurecido por la sangre propia y ajena, pero sobre todo contemplaba tu fracaso, brillando entre las luces de la noche. Solo dijiste, lo haré. Y en esa sonora determinación creíste vislumbrar un amago cínico en el estrategos, como si quisiera creer que realmente ibas a conseguirlo. Le arrebataste el mensaje de su mano y te preparaste para la última carrera. Eran apenas 200 estadios, pero tendrías que vencer al calor, a tus heridas, a las piedras en que se habían convertido tus piernas. Al principio todo fue bien. Notaste cómo tu cuerpo se ponía en marcha
El corazón golpeaba tu pecho 2 o 3 veces por zancada, respirabas acompasando los brazos, mirabas apenas el rocoso sendero, pero a medida que avanzaba la mañana, la devastación en tu cuerpo te avisa de que estás alcanzando el límite. Las vendas que envolvían tus pies son solo jirones de tela y sienten las imperfecciones del camino. Las ampollas en las plantas escuecen, los dedos están ensangrentados, pero continúas machacando el camino polvoriento con precisión, con el ritmo de carga de una falange. No es eso lo que te preocupa, ni siquiera el acuciante sé que te pega la lengua entre los dientes, ni el elipse de sangre que comienza a manchar la túnica a la altura del tórax, torpe herencia de la espada enemiga. Lo que te carcome el pecho es la certeza de que no vas a llegar. Lo sabes desde hace una decena de estadios. El dolor físico ha quedado atrás, pero hay otro mucho más cruel: el sabor de la derrota, la vergüenza de no haber hecho lo suficiente. Ese dolor te ha saltado cuando has quedado segundo, pero sobre todo en las ocasiones en las que tu padre, tras salir a tientas del COVID donde realiza su oficio, se encaró contigo para mostrarte en sus ojos un silencioso reproche. Así que piensas que tu carrera es inútil. Los persas deben estar ya cerca de las murallas. El mensaje encajado en tu cinturón llegará tarde. Las puertas estarán abiertas y el resto del ejército cazando en el bosque. Entrarán en todas las casas, en todos los hogares. Tomarán cumplida venganza por la derrota que un puñado de atenienses y gentes de Platea les infligieron el día anterior. La tierra se tambalea a tu alrededor a cada paso. Tu cabeza se oladea hacia un lado y otro. El horizonte te parece brumoso e incierto. Tranquilo, te dices. No pasa nada. Todo acabará. Estás a punto de sentarte bajo las sombras que te tiendan en las orillas del camino, pero sabes que si te detienes allí ya no podrás levantarte. Así que esperas, todavía corriendo. Un poco más adelante crees vislumbrar la granja de Calaris, con su bosquecillo de olivos viejos y su pequeño huerto. Un lugar renombrado por las vides que lo rodean. Pero no te interesa el vino de Calaris, porque ahora reconoces dónde estás y cuánto falta hasta Atenas. 9 dolichos, 9 veces 12 estadios. No puede hacerse, te repites. No llegaré. Y si llego, te repites, tratando de razonar contigo mismo, de ser misericordia con Filipides. Si llego, los barcos de Darío ya habrán entrado en el falero y será tarde. Lo mejor es, te dices de nuevo, que entre en la casa de Calaris, que descanse a su sombra y me recupere de mis heridas. Aprietas los dientes y al instante sabes que lo harás. Relajas tus hombros, olvidas el sabor del polvo en tu garganta, tus pies llameantes y el tajo carmesí bajo la túnica que te impide toser a cada paso. Aprietas los dientes y dejas atrás la granja de Calaris, con impulso renovado, trote discreto y práctico, la zancada de un profesional. Transcurren los estadios, los dolichos caen y ya no sientes nada. Solo eres una brizna mecida por el viento, una piedra que rueda, agua que fluye hacia la colina de la Acrópolis con la determinación de salvar a sus ciudadanos, pero sobre todo de demostrarle a tu padre que estaba equivocado. No te alegras al reconocer las geométricas siluetas de los templos. Entras en la ciudad, recorres mecánicamente las calles, tambaleándote. Algunos niños corren tras de ti llamándote por tu nombre. Las mujeres y los hombres de Atenas te miran preocupados y se llaman unos a otros. Se gritan en el ágora. Ahora, por fin, sientes algo. Te parece que ahora corres destacado de un grupo de perseguidores, como en tus antiguas victorias, y casi te parece que el público corea tu nombre, se levanta y aplaude. Esa fuerza hace que te sobrepongas a tus vacilaciones, pues hace tiempo que has reducido tu marcha y adoptas la gallarda pose de un atleta. No eres consciente de que tus pies rotos encharcan el suelo del ágora, de que tu túnica empapada de rojo hace brotar a tu lado exclamaciones de espanto. Ni siquiera sabrás nunca que tu carrera pasará a la historia como un mito, como la invención de los hombres, y que 2500 años después todavía dudarán de que se haya producido, y que esos mismos hombres instaurarán una carrera en tu honor como consagración de una de las más gloriosas paradojas de que es capaz esta especie. No eres consciente de todo esto, solo llegas al centro de la Acrópolis, con un gentío expectante a tu alrededor. Te quedan fuerzas para trastabillar, sacarte del cinturón el mensaje de Milcíades y alzarlo al cielo. 3 pasos antes de detenerte, reconoces que el hombre que encabeza la multitud es tu padre, Trepsíades,
al que alguien ha colocado allí. Tu zancada final es suficiente para dejarte caer en sus brazos, camino de un merecido descanso. Consigues mirarlo a los ojos. Los labios de tu padre están temblando. La multitud mantiene un silencio expectante. Neniquécame, dices con tu último aliento. Hemos vencido. A continuación, Raúl Borras San León dirá unas palabras y nos leerá de esta No Salgo, que fue ganadora del concurso 2010. Donde prefieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a leer el relato que me ha dicho Alejandro de esta No Salgo. Y decir que este relato fue premiado en la primera edición y cuando recibí la llamada que me llamó Josep y Alejandro, me llamaron de mi casa, estaba escribiendo lo que es mi primera novela, que está sobre los últimos de Filipinas. Y estaba escribiendo y dejé el Word encendido y fui a atender la llamada y cuando volví, después de dar unos saltos de alegría y eso, le puse a escribir otra vez y llegué y estaba mi hijo en el ordenador y de todas las teclas que había estaba dándole a borrar. Pero me borró dos páginas, iba a decir, 2 párrafos enteros. Pero bueno, conseguí saltar para allá. Y nada, antes de nada, decir que el relato que voy a leer, aunque los personajes son ficticios, está ambientada en la guerra de Filipinas de 1898 y los 3 personajes que hay están sentados entre nosotros. Pues el capitán Álvarez, el sargento superventas de Obregat y el campesino Huertas que está ahí. Incluso también el mencionado teniente con acento maño. Y luego también quiero dar las gracias a la organización por dejarme leer antes que Eva. La gente cuando lo lea entenderá por qué lo digo, la que no lo conozca. Porque leer después de ella es un sufrido. Bueno, de esta No Salgo. Aquí tú puedes. ¡Calen bayonetas!, ordena el capitán Álvarez. Vamos a tomar esa maldita colina. Orgulloso de su porte, el oficial se luce cual personaje de zarzuela y blande el sable con el brazo estirado, trazando líneas, como si fuera un niño jugando con un palo. No quiero que dejéis un indio vivo. Trataremos a estos taos como merecen. Vamos a tomar esa trinchera. Y con deje de tenor, reiterando la última, grita: ¡adelante! La masa de soldados, vestidos de rayadillo y tocados con curiosos sombreros de hippie japa, avanza obediente a las órdenes. Todos los soldados llevan las guerreras manchadas de sudor y, algunos, los pantalones de orín. Avanzan con los mauser calados y las cabezas bien gachas, que cuando menos blanco ofrezcan a los filipinos, mejor. Este hombre está loco, van a matarlos a todos. La trinchera, allá arriba, no puede ni verse. Al menos tiene un par de cojones y marcha el primero. Eso, a ver si hay suerte. Le pegan un tiro y pegamos la vuelta. Piensa Huertas, un campesino obligado a convertirse en soldado. La compañía de cazadores del batallón expedicionario número 2 avanza. A su frente, como lleva soñando desde sus tiempos de cadete, marcha impertérrito el capitán Álvarez. Luce gallardo, como en un poema de Tennyson, ajeno a las balas y las flechas, vislumbrando la gloria que lo espera en lo alto de la loma. Dios mío, de esta no salgo vivo. Será mi primera y última batalla. Mierda, no quiero morir. Iré rezagándome. Mejor marchar de los últimos. Idea precavido Huertas, soldado campesino. Continúan avanzando la tropa. Ya deja atrás sus primeros heridos y trepa hacia la cumbre de aquella colina perdida en la selva filipina. El capitán Álvarez señala la cima con la punta del sable y jalea impasible su consigna. ¡Adelante, cazadores! Y repita haciéndose eco. ¡Adelante! ¡Adelante! Álvarez, orgullo de su padre y de su santa madre, rompe la pose de héroe médico cuando recibe un balazo en el hombro derecho. Cae al suelo y, aturdido, se arrastra por el barro. Mas una bala no basta para detener al bravo murciano, y el capitán, apoyándose con el hombro, ileso se levanta. A un entusiasta y sin reparar en la brizna de hierba
que se le ha enredado en su enorme mostacho, agarra el sable con la zurda y vuelve a señalar la cumbre. ¡Diantre! ¡Se ha levantado! Ya podía haber retirada. ¡Ay! Un culetazo en los riñones termina con los malos pensamientos de Huertas. El amoroso sargento Llobregat le grita indignado: ¡Huertas! ¡Asqueroso cobarde! ¡No te quedes atrás! Quiero verte correr hacia arriba tan rápido como una cabra montesa. Y dispara de vez en cuando, condenado Aragán. Sí, mi sargento. Huertas se aleja del querido sargento, pero avanza más desviándose hacia la derecha que hacia la cumbre. A una distancia prudente Llobregat se detiene para, por primera vez en su vida, intentar matar a otro ser humano. Pero desde donde se encuentra no puede ver más que uniformes de Rayadillo. Encoge los hombros y aprieta el gatillo, sin apuntar siquiera hacia el alto de la loma. ¡Mierda! ¡De seguro! Maldito Llobregat, a ti sí que me gustaría pegarte un tiro. Mientras, haciendo las sentidas de Huertas, el capitán Álvarez prosigue la caza de la gloria. ¡Adelante! ¡Ale! Pero esta vez el temerario oficial no puede acabar su frase, pues recibe un balazo en la pierna izquierda que le hace caer de bruces contra el suelo. Aunque intenta levantarse de nuevo, es incapaz de ponerse en pie. ¡El capitán está grave! Exclama un teniente con acento maño. Huertas sonríe. Ha ocurrido el milagro por el que tanto ha rezado. Y corre junto a su capitán. La oportunidad de salir vivo de esta está al alcance de su mano. Mi capitán, permítame que le ayude. Gracias, cazador. El soldado levanta al capitán para llevarlo sobre sus hombros de vuelta a las líneas españolas. Pero 2 balas no alcanzan a detener al bravo capitán murciano. ¡No, soldado! ¡Así no! Deja que me apoye sobre tu hombro. Serás mi muleta. Llévame hasta la cumbre. Huertas, perplejo, mira a su capitán y asiente con desgana. ¡Mierda! Ahora sí, ya no salgo de esta. Y allá van los dos, directos a la cima, a la gloria, al infierno, o hasta lo que Dios o la suerte quiera depararles. Ya han ascendido media colina y ya pueden ver a los rebeldes filipinos disparando con denuedo. El capitán, con el brazo derecho inutilizado, cede el sable a Huertas para que lo blanda y jale al resto de la compañía de cazadores. Solo restan 100 metros y alcanzarán la trinchera enemiga. Los zagalos, quizá asustados por la bravura hispana, quizá cobardados por la eficacia de los Mausers, o quizá, simplemente, empleando una táctica guerrillera, comienzan a abandonar el parapeto para internarse en la selva. Pero uno de los últimos defensores lanza una flecha que impacta contra el brazo de Huertas. Este siente una quemazón y un dolor agudo. La sangre le chorrea por la mano y gotea hasta la hierba. El soldado, impresionado, se marea. Su tez pálida contrasta con el moreno del capitán, que le dice: ¡Ánimo, muchacho! ¡Que eso no es nada! ¡Adelante! ¡Adelante! Huertas mira incrédulo al oficial, como si no supiera de qué demonios le está hablando. No puede reprimir una arcada y condecora a la guerrera de su mando con vómito. El bravo murciano, boquiabierto ante tamaña desfachatez, se olvida de sus heridas, de la gloria, de su patria, del batallón. Solo se acuerda de la madre que parió a aquel maldito soldado. Allí, de pie, mientras la compañía de cazadores toma la trinchera dando vivas a España y blandiendo la bandera roja y blanca, el capitán Álvarez, herido en un hombro y una pierna, manchado de vómito, barro, sudor, sangre y con una brizna enredada en su enorme mostacho, se muestra ahora digno personaje de una sátira quevedesca. Huelga a decir que, años después, cuando ya siendo general, narre Álvarez cómo consiguió la ansiada laureada, omitirá ciertos detalles y ajustará aquí y allá algunos breves matices. Sin embargo, para el campesino Huertas, contar cómo vomitó sobre el bravo capitán Álvarez es, en su última vejez, una de las pocas alegrías que puede permitirse. A continuación, como del concurso 2011 no ha podido venir Manuel Prieto de Madrid, que fue ganador, nos va a leer Fernando Ortega, que quedó en un muy merecido segundo premio, Caco y los gansos de Juno. Está entendido, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también iba a hacer agradecimientos, pero van a ser tan redundantes que voy a ir directo a la grana. Eso sí, sí que quería agradecer no al jurado sino a todos los jurados, que es una tarea realmente complicada y que todos los años lo hacen. A Alejandro y al museo por todo lo que hacen, no voy a insistir en el tema, y Antonio, bueno, voy a, pero es que lo de Antonio pues es muy largo.
Vamos a la faena. El relato no tiene el objetivo de reescribir la historia, pero me gustaría creer que pasó algo así. Se titula Caco y los gansos de junio. Qué débil es la memoria de los hombres. Probablemente, tras la quema de todos los documentos donde archivamos los hechos de nuestros ancestros a cargo de los bárbaros senones de Breno, olvidaremos todas las pillerías, violaciones, rapiñas y tropelías de Rómulo, sus secuaces y muchos de sus descendientes. Y seguro que los quírites, siempre deseosos de encontrar leyendas que venerar, lo elevarán a la deidad. Es lo que tiene una fragilidad ética tan mayúscula en un pueblo tan pragmático. Y dejar todos los anales a la custodia de las tablillas es muy peligroso. Cuando éstas desaparecen, se olvida todo. Seguro que nuestros descendientes contarán una historia muy diferente y convertirán en héroes a esos estúpidos que un día mancillaron el nombre de Roma con sus actos o sus omisiones. Seguro que ensalzarán la noble hazaña de Cayo Vetusio, ese emisario nocturno que de camino que cruzó las líneas dadas y ascendió la colina capitolina al amparo de la negra noche para contactar con nosotros, los sitiados, para darnos esperanza y reclamar el apoyo senatorial a la empresa liberadora de su caudillo, que exigía el título de dictador. Lejos estaba él de suponer que realmente estaba mostrando el camino a los invasores, la ruta por la que debían escalar para alcanzar la ciudadela y poder cercenar nuestros gaznates mientras dormíamos, finalizando así nuestra heroica resistencia y el prolongado asedio. Lo que parecía una sublime proeza no era sino una descomunal torpeza táctica, y debió parecerle sospechoso no ya el haber logrado con éxito la ascensión, sino también que los senones le permitieran volver a cruzar las líneas de vuelta al campamento de Camilo con la respuesta satisfactoria, sin importunarlo ni detenerlo. ¿Estúpido o héroe? Tampoco tengo dudas de que Marco Furio Camilo pasará de historia como un valiente liberador del orbe, y pronto olvidaremos que aquel non aurum sed ferrum liberanda patria est lo pronunció cuando ya Breno se alejaba por el horizonte cargado con el oro romano, cuando no podía oírlo y darse la vuelta para propinarle una sonada paliza, como ya hizo lo propio con Quinto Sulpicio en Aria, a expensas de su superioridad numérica, es cierto, pero al fin y al cabo victoria sobre las orgullosas legiones romanas. Nuestro insistente dictador es un experto en convertir un vergonzoso expolio de la patria en una cacareada liberación. Pero necesitábamos un héroe y una frasecita lapidaria para olvidar tamaña afrenta, ¿no? ¿Es que la lengua latina es tan apropiada para esos menesteres? Y como no tenemos bastante con ese par de estúpidos a quienes llamamos héroes, seguro que al viejo cornudo de Marco Manlio, ese veterano guerrero, a quien ahora todos ensalzan por su valor y destreza con el hierro al enfrentarse a la avanzadilla senona que alcanzaba la cumbre de la colina capitolina, todos considerarán el salvador de Roma. Lejos están de saber los ciudadanos de la República cuáles fueron los verdaderos motivos por los que ese héroe esperaba a pie firme a los galos en lo alto de la colina. Prefieren creer esa sandez sobre gansos consagrados a la diosa Juno que velan por la libertad de Roma y atacan a los invasores tras despertar a los defensores con sus graznidos. Si conocieran la lascivia de la esposa de Manlio, la joven Marcia, si supieran cuán tersos son sus pechos, cuán dulces son sus besos, cuán provocadora es su mirada, cuán fogosa es en las artes amatorias, cómo de hábil se muestra con sus manos, con su lengua, con sus senos, quizás entonces podrían imaginar una historia muy diferente a la que seguramente cantarán por doquier a golpe de lira y siringa. O quizás prefieran creerme a mí, el auténtico causante de lo allí acontecido. Quizás, con un poco de imaginación, podrían verme retozando en su tálamo, solozándome con tan linda dama y fornicando sin desmayo al albur de la oscura noche, sabedor de que el bueno de Mario se hallaba ausente, acaso en el cuerpo del guardia de la empalizada, acaso dormitando al pie de las defensas, acaso en algún lupanar improvisado, que hasta en los asedios existen, jugándose o gastándose el estipendio, que, dicho sea de paso, esto sí se lo agradezco a Camilo, ya está bien de hacerse matar por la República sin contrapartida alguna. Un acto adúltero, el de Marcia y un servidor,
que a punto estuvo de acabar en crimen pasional cuando el cornudo retornó inesperadamente al lado de su matrona, que en esos momentos jadeaba ruidosamente ante mis embates amatorios. Pero fortuna me acompañaba en esa histórica noche de aquel 363 a Burbe Condita, y seguramente advirtió mágicamente a Caco, mi fiel can, que así llamaba a causa de su habilidad para el hurto de viandas, que penetró en la estancia donde yo consumaba la cornamenta de Manlio, y me advirtió con un hocicazo inesperado de la compañía que se acercaba. Fue tan sutil en su gesto que no ladró, lo que yo interpreté acertadamente como un aviso. Manlio volvía y estaba a punto de sorprenderme infraganti, mancillando su dignitas en tan indecoroso acto de adulterio. Repentina e instintivamente me alcé de sobre su libertina esposa a tiempo de esquivar una poderosa descarga de la espada que Manlio enarbolaba en su diestra y que cortó un mechón de los negros cabellos de la infiel. El muy canalla no gritó, que ya lo hizo ella, llevada por el pánico. No sé si con el objeto de sorprenderme silenciosamente y abrirme el canal allí mismo, aún dentro de su esposa, o para evitar el escándalo que ello supondría. De todos es sabido que él había alardeado de la pureza y honorabilidad de Marcia, y publicitar sus cuernos entre sus mílites no le haría ningún bien a su imagen. A la vista de mis antojos y afanes, a él ya no le quedaba honor, pero quería conservar su reputación. Y al fin y al cabo estaba a punto de eliminar a los dos únicos testigos de su vergüenza. Desnudo como estaba y desarmado, no pude sino correr para salvar mi vida, sin importarme en demasía ni el destino de Marcia, que realmente me traía fresco, ni el saberme un cobarde, cosa que siempre he sabido, y por eso ahora puedo contaros la verdad, ni salir a la explanada de la ciudadela desprovisto de prenda alguna y exhibiendo mis todavía enhiestas partes. Avezado guerrero, Manlio no dudó en perseguirme, ansioso por valorizar su ventaja, pues yo iba desarmado, y él no deseaba que ese estado de indefensión, por mi parte, se modificara un ápice antes de hincarme su espada en mis carnes. Así que aquello fue una carrera desbocada y alocada, en la que yo sentía el aliento del veterano en mi nuca mientras buscaba un arma o un refugio, mientras él resoplaba quedos juramentos, arrojándome mandobles a media altura, a ver si por fortuna alguno me alcanzaba. Menos mal que mi desnudez y juventud se aliaron para darme mayor velocidad en contraste con la pesadez del obeso y pertrechado legionario. Ello me impidió que entre tanto golpe fallido, uno u otro acertara a decapitar graciosamente a alguno de los gansos que por allí intentaban dormitar y que yo mismo pisoteara alguna de aquellas aves en mi huida, motivo por el cual comenzaron a graznar asustadas. También, así como de pasada, y comprensiblemente cegado por la negrura nocturna, recuerdo que aplasté en la mano de Lucio Pisano, que faltaba a su obligación de centinela, postrado en el engrosado y durmiendo sin pudor aún con el arma en la mano. Lo desperté, claro, y en su grito me maldijo a la vez que despertaba a varios de los vigilantes que por doquier se arrebujaban en grupos de durmientes, y en un momento aquello fue el caos. Gritos de sorpresa, imprecaciones y exabruptos coreados, antorchas encendiéndose, graznidos de miedo a cargo de los gansos, Caco sin saber si seguirme o escabullirse. Creo que optó por lo segundo, visto el alboroto. Manlio, mentando a la madre que me trajo, ahora ya sin ningún miramiento, y a voz en grito, y prometiéndome el haberlo por todos los dioses. Pisano, dispuesto a escoltar a Manlio en mi persecución y darme la paliza que merecía. E imagino que Marcia, escondiéndose tras alguna esquina, no queriendo estar cerca, cuando presumiblemente Manlio retornara con mi cabeza cortada en una mano y la espada en la otra. Y en esta marabunta caótica aterrizaron los primeros galos en lo alto de la ciudadela, creyéndose muy ladinos por haber seguido los pasos del imbécil de Cayo Vetusio, creyéndose muy valerosos por coronar su ascensión con nocturnidad y arrojo, creyendo que solo la oscuridad los esperaba allí, y no pudiendo imaginar tamaño recibimiento, con alocadas aves graznando, gritos y maldiciones latinas proferidas por quirites que los esperaban espadas en mano, incluso alguno dispuesto a todo por su república, sin perder el tiempo siquiera en cubrirse, desnudo como estaba, sin armarse más que con la compañía de Marte protector y con un arrojo y un valor extraordinario. Seguro que Manlio pensó que me había acertado cuando asestó un tajo vertical que cercenó el brazo del primer bárbaro Senón, aunque no sé a quién esperaba encontrar
cuando derribó de un brutal cabezazo al segundo. Tras él, mientras yo corría desnudo entre los paralizados galos que no salían de su asombro, Lucio Pisano y la mitad de la guarnición y unas cuantas decenas de despavoridos gansos que armaban una algarabía de 1000 demonios disimularon su sorpresa y embistieron a los invasores con presteza. Como solo estaban deseando darle una paliza al malnacido que los había despertado, algunos ni siquiera iban adecuadamente armados para repeler el ataque galo, pero bastaron sus porras y callados y la sorpresa, claro, para desarbolar las exhaustas y desorganizadas líneas galas que, hay que recordar, acababan de culminar la fatigosa ascensión. Los senones retrocedieron ante el ímpetu de mis camaradas y hubieron de librar batalla en terreno escarpado al ser empujados de nuevo colina abajo. Los míos, a falta de otras armas arrojadizas, los despidieron lanzándoles piedras y ya el resto de la guarnición se aprestó, estos sí, armados hasta los dientes, a defender nuestra predominante posición. Y pocos minutos después, ya consolidada la ventaja de la atalaya, lograron expulsar a los malditos galos. Honor a los héroes que nos libraron de una muerte segura, indigna y callada. Honor a las aves que despertaron a los defensores y nos salvaron de los galos. Regalemos a Marco Manlio el cognomen de Capitolino, que bien ganado se lo tiene. Contemos a nuestros retoños la hazaña del veterano. Ensalcemos su nombre, y malditos sean los perros que dormían a pata suelta mientras los gansos hacían su trabajo. Y ahora, tantos años después, lloro al ver crucificados entre lastimosos ladridos a los hijos de mi fiel Caco, que en su día también sufrió idéntico destino, mientras los gansos de Juno reciben alabanzas, son agasajados y desfilan elegantemente ataviados. ¡Qué estupidez!, graznando el recuerdo de aquella heroica noche. La noche en que la desvergonzada Marcia eligió héroes. Y es así como mi querida república premió a mi fiel Caco, que evitó que mis tripas se desparramaran por el vientre de la adúltera, y probablemente que todo romano, todos los Manlios, todos los Lucios, todos los héroes de la colina capitolina, y hasta el último de los escandalosos gansos, fueran degollados por los galos de Breno. Roma vincit, y a falta de victorias, buenos son héroes, aunque no sean los auténticos. Vaya sarta de mentiras. Pase lo que pase, hagamos de nuestras batallas un ejemplo para nuestros descendientes. ¿A cuántos cacos más crucificarán en honor a la Roma que todos conocemos y que nuestros hijos conocerán? Roma vincit, siempre. A continuación, Eva María Marcos leerá La herencia, que fue el relato ganador en el concurso del año 2013. Buenas tardes, noches. El escritor Jardiel Poncela tiene una frase que a mí me encanta y que dictamina: historia es desde luego lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió. A mí me gusta porque creo que es lo que nos ocurre a los escritores que nos dedicamos a histórico, que de repente empezamos a investigar y nos encontramos cosas que la gente desconoce y que parece que nos están susurrando: por favor, ponnos voz y danos a conocer. Eso es lo que me ocurrió investigando en plena Revolución Francesa con el personaje del verdugo, Sansón. Era el penúltimo verdugo que existió de una saga familiar en la que se iban dando relevo. Y contando esta historia a mi madre, que está aquí en la sala y a quien voy a dedicarle la lectura, ustedes saben que las madres tienen ese poder maravilloso de vernos la cara y decir: ¿estás triste? ¿Estás contento? Bueno, pues mi madre tiene un doble sentido extrasensorial, capaz no solamente de verme y saber cómo me encuentro, sino además saber traducir muchas veces mis historias. Y después de leer uno que no tenía nada que ver con este relato, me dijo: ¿y qué le ocurrió al niño? ¿El niño? El niño es un personaje terciario. No, ahí hay una historia. Ella se refería al hijo, que efectivamente retomaría el cargo de su padre, porque por herencia, como bien nos demostró Berlanga, pues el verdugo tenía esa tradición. En este caso,
La historia efectivamente va dedicada a mi madre y se llama así, La herencia. Una plaza amplia bajo un cielo encapotado. Todo el gris de París se refleja en los charcos. Sobre ellos se alza un tablado de unos 7 u 8 pies de altura, al que se accede por 3 escalones. El viento sopla frío en el alba, y los 2 hombres que rodean la tarima emiten vaho mientras hablan. Un pequeño los observa atento. Los adultos golpean la madera. La construcción es recia. No se tambalea ni un ápice. Se dan la mano y el caballero más joven entrega un pequeño saco de monedas al de pelo cano. El maestro carpintero Guidón sonríe. El verdugo siempre paga bien. Junto al cadalso descansa un carro. El niño, tras apaciguar al caballo con un ligero palmoteo, empieza a descargarlo. Primero las cajas, después las cestas con el salvado. No pondrá mucho, ya lo ha aprendido, solo el suficiente para que la cabeza, al ser cercenada, caiga sobre blando. No ha de resonar, le enseñó el ejecutor, su padre, tras una severa colleja. La ceremonia exige un respeto al difunto, Henry. Sube los escalones y coloca la primera caja, forrada de cuero, a los pies de un gigantesco instrumento que se alza erguido y pintado de rojo en medio del entablado. Tendrá más de 2 metros de elevación y desde su altura una cuchilla afilada vigila sus preparatorios. Absorto en su quehacer, el menudo de unos 8 años abre el saco y comienza a llenar la caja. Le gusta el olor combinado del mimbre, el cuero y el salvado. Lo aspira satisfecho. Otro joven, tan largo como flaco, también se ha subido a la tarima y comprueba la basculación de la tabla plana que se extiende debajo del afilado acero para chequear que ambas maderas encajan en el cepo. Mueve la tabla derecha a izquierda, izquierda y a derecha, observando la hoja y calibrando mentalmente que su trayectoria hacia abajo será perfecta. No puede equivocarse. La muerte ha de sobrevenir fugaz y limpia, ha de caer encima de la 4ª vértebra cervical y para ello es preciso que la báscula coincida con el trangallo. Desde la tarima, este muchacho mira de reojo al verdugo, quien le observa desde abajo como si fuera el público que más tarde abarrotará la plaza de la reunión. Sabe que su maestro está examinando cada movimiento de sus dedos, así que ata y desata las correas varias veces comprobando la eficacia de las tachuelas que las apresan. Las revisa a conciencia. No, se indica a sí mismo, más que nunca, hoy no puede fallar. Ya ha cumplido 15, la misma edad con la que su maestro Sansón se convirtió en ejecutor de país, oficialmente al relevar a su padre. Y sí, es cierto que no tiene su misma constitución física, ni sus hombros, ni su cuello de toro que le ganan el apodo del gran Sansón. Pero ahora, se dice para animarse, ahora con los nuevos instrumentos la fuerza corpórea ya no es tan necesaria y él tiene una pasión y una valentía que ya desearían para sí muchos de los hijos naturales del ejecutor. Sí, se dice convencido, cogiendo aire e hinchando el pecho para aportarse más vigor frente a su docente. Hoy no fallaré. El niño, al contemplar a su amigo tan hueco como un palomo, se sonríe burlonamente y le arroja un poco de salvado, divertido. ¡Anda, Gastón, despierta! Ya he terminado de rellenar. Ayúdame con el cesto grande, que solo no podré. El larguirucho se aproxima obediente a la carreta y juntos descienden el cesto alargado que guardará el cadáver como un ataúd hasta llevarlo a la Madeleine. Gastón, el adolescente, es uno de los bisoños que su padre acoge en casa. Como hijo de un verdugo de provincias, el ejecutor de la capital le adoctrina a cambio de comida y lecho. Y eso ya es mucho en un momento en que Francia se muere de hambre y París agoniza. El más pequeño aprecia al joven ya casi como un hermano, pese a que a los suyos propios le miran con altanería y se creen mejor que él por derecho familiar. Con ellos, con los vástagos de Salles-Henri y Sanson, ya son 3 las generaciones que con ese apellido han heredado el derecho a ejercer la justicia desde los tiempos reales en Francia. ¡Cruzadas! Nuestro linaje proviene de las cruzadas. ¡Ah! Cuánto le gusta a Henry niño sentarse a escuchar a su abuela Mar, que vive con ellos, y que narra con orgullo las historias de los Dubois y los Sanson. Sucede todas las noches, frente a la chimenea. La prole se acomoda en el suelo y la matriarca relata con entusiasmo la valentía del bisabuelo, sacando la verdad a los reos sobre la rueda, o sopesando la bravura de los caballos que arrancarían las extremidades a los condenados.
En casa de Sansón no hay tapujos, sino una escuela constante, y todos alzan su mentón orgullosos. Ellos, descendientes del senescal del duque de Normandía, ellos, herederos de Robert el Diablo, todos vanidosos, menos el propio Sansón. Cuando su madre comienza su relato y bajo la mirada comprensiva y apenada de su esposa Anne, que le ve marchar, Charles sale al jardín bajo la excusa de un paseo nocturno. Él mismo y sus 9 hermanos aprendieron aquellas historias bajo la firme intención de su madre de dotar sentido a aquella obligada profesión que heredarían. El actual ejecutor no sabe dar rienda a su desazón y allí, arropado por la luna y los arbustos de boj, golpea el suelo con la rabia de un puntapié. Recurre a Dios, tiene derecho. En la actual república donde el creador se ha sustituido por la diosa razón y donde se deporta a los curas refractarios que no juran la Constitución, solo a los verdugos y condenados se les permite la oración como la única salida de su locura. Así que encomienda su prole a la misericordia divina. No le basta. La plaza de la reunión donde se alza la máquina mortal desde que presenciara la decapitación del propio rey, el ciudadano Capeto, comienzan a recibir los primeros espectadores en el ocaso de Germinal. Llegan en silencio, porque la Luisita, como algunos tildan a la herramienta del verdugo, les inspira todavía un gran respeto, pues la cuchilla ya no solo ajusticia a los fabricantes de asignados falsos, sino a aquellos que se atreven a asegurar que tienen alma y que ésta pertenece a su rey, como defendió el difunto granadero Luthier. La carestía azuza a muchos de ellos, sobre todo a las mujeres que, aunque aún son pocas y se las obliga a ubicarse más allá de la quinta fila, aprovechan sus ardides femeninos para soliviantar a los allegados. Creen que la adelgazada hoja acabará con los contrarrevolucionarios y con ellos se exterminará el hambre y volverá el trigo y el pan a la ciudad. Por eso hoy será un día grande para ellas, porque el nombre que figura en la condena del tribunal es el de Guyot de Molon, uno de esos aristócratas emigrados que huyeron al estallar la revolución y que se atrevió a regresar para luchar por su rey. ¡Borbones!, escupen las señoras para maldecir a los nobles y a todos aquellos aldeanos bretones y vendeanos que se sublevan contra la república y que reclaman que Francia también les pertenece. Sansón las observa dolido. Entre murmullos y desprecios, poco a poco van creciendo los asistentes a la plaza. De pronto se escuchan los cascos de los caballos que se aproximan. La Guardia Nacional llega y establece con sus monturas un cordón animal rodeando la tarima. A una señal del ejecutor, Henri y Gaston descienden del cadalso y ocupan su posición junto a la carreta. Ha llegado la hora. Sansón se arregla la casaca e interpreta un halo digno junto a la escalera donde ya han aparecido otros 2 de sus fornidos ayudantes que aguardan al preso. A duras penas, un carro escoltado se abre camino entre el gentío hacia el estrado. Al llegar, la guardia incita a descender a un hombre de unos 40 años que salta al suelo exhibiendo una presencia magnífica de mandíbula prominente. El caballero es dueño de un torso recio, muy bien formado, que se muestra esbelto por la apertura holgada de su camisa. Con ademán orgulloso, camina firme hacia la escalera, decidido, sin temor. Posee tanta energía que, pese a llevar las manos atadas, los auxiliares de Salcer de Sansón temen por la seguridad de su patrón y le detienen por los brazos cuando su rostro se encuentra justo a un palmo del verdugo. Decidme, inquiere atrevido el reo a Sansón con un aplomo cortante, ¿es el mismo? El verdugo no comprende y el procesado gira la cabeza hacia la palestra donde la madera enrojecida parece reclamarlo. ¿Es el mismo instrumento que utilizasteis para ejecutar el mayor crimen que pueden cometer los hombres? Uno de los asistentes de Sansón gruñe ante la pregunta que interpreta como un insulto y encara su pecho frente al reo golpeándolo para que retroceda. Pero el caballero de Maló es fuerte y obstinado y sin apenas moverse clava su mirada en el verdugo aguardando una respuesta sobre la muerte de Luis XVI. Sansón jamás ha visto tanta entereza ante el cadalso. Conmovido, retira el brazo protector de su ayudante. Los tambores ya han comenzado a redoblar y el ejecutor ha de acercarse para susurrar al reo junto a su oído. Así es, le afirma en confesión, solo hemos cambiado la cuchilla. Guyot
Asiente agradecido, y para su sorpresa, Sansón le ve subir los escalones, acercarse a los pies del instrumento, arrodillarse y besar el suelo de madera, allí donde ya sabe que se derramó la sangre del hijo de San Luis. ¡Atadme ya! ¡Proceded!, grita. Los ayudantes le acuestan boca abajo sobre la tabla y ciñen su cabeza al cepo. El escuálido Gastón comprueba orgulloso que las correas bien atadas cumplen su función. Se alegra. Más cuando el silbido de la hoja parte del silencio, y todavía más cuando uno de los ayudantes ha recogido de la caja la cabeza de Gullón para mostrársela al pueblo. ¡Mira, mira! ¡Su testa aún parpadea!, señala emocionado el adolescente a su amigo. Pero Henry, el bravo descendiente de Robert el Diablo, no le escucha. Aquel niño por cuyas venas hervía orgullosa la sangre de los justicieros no presta atención. No puede. Está absorto en su padre. Su mirada se detuvo en los ojos del verdugo en el mismo instante en que éste soltó la cuerda que frenaba la cuchilla. ¡Zas! El niño los vio. Observó cómo los párpados de Sansón caían lentamente, como si ellos mismos arrastraran de golpe toda la carga del suplicio. Todavía, minutos después, el desconcertado niño está intentando interpretar el terrible vacío de los ojos de su padre. Por último, Chus Sánchez nos leerá su relato Libros Mortales, que obtuvo el segundo premio en el concurso de 2014. Bueno, pues sé que voy a repetirme, pero la verdad es que no me gustaría marcharme sin dar las gracias, no solamente por haber recibido el premio, sino por las consecuencias que eso ha tenido después, como es participar en este interesante proyecto literario y formar parte de un libro con tanto contenido. Quizá porque soy de las que pienso que los que aspiramos a hacer de las letras un oficio, pues la historia es un marco, un soporte maravilloso, ¿no?, para inspirarnos y para continuar escribiendo. Y mi libro se titula, mi relato, es que sin gafas no veo, se titula Libros Mortales y está ambientado en el año 1912, aborda la muerte de José Canalejas, y supongo que lo escogí porque es uno de esos capítulos de la historia que se intenta más bien enterrar y olvidar, y entonces a los escritores, como comentaba Eva, nos atrae como un imán. Os leo. Dos amantes de los libros se encontraron ante el escaparate de la librería San Martín, en la Plaza del Sol de Madrid, la fría mañana del 12 de noviembre de 1912. Aquel parecía un día como otro cualquiera, pero el destino había señalado una cita mortal en su agenda. Sin presentir que iba a suceder algo extraordinario, un joven librero reconstruía en el escaparate una batalla reciente de la Primera Guerra de los Balcanes con soldados de plomo. No los colocaba al azar, sino que trataba de ser fiel a los movimientos de las tropas publicados en periódicos y mapas. Aquellas recreaciones le llevaban tiempo, pero no podía equivocarse, ya que se habían convertido en una atracción de moda. Por encima del campo de batalla, en una repisa superior, el empleado ya había expuesto otro reclamo que resultaría clave: las últimas novedades literarias. El joven se despistó de su trabajo un momento al pasar ante él una mujer hermosa. No pudo observarla como le hubiera gustado, porque ella siguió su camino sin apenas detenerse. Después, casi siguiéndole los pasos, un hombre elegante hizo acto de presencia y echó un vistazo a las nuevas portadas. Aunque pareció leer con interés, desapareció con rapidez calle abajo, como empujado por el frío. Vestido con un gabán gris y una corbata de seda verde, el librero creía haber visto otras veces a aquel hombre, rubio, alto y bien parecido. O quizá no, la Puerta del Sol era casi siempre un hervidero de gente donde resultaba fácil confundirse. El hombre elegante apenas se alejó de la librería,
porque entró en el bar Sol, donde le esperaba la mujer hermosa. Ambos se miraron y dejaron en el aire un suspiro con sabor a despedida. El encuentro fue breve. Ella se marchó abatida y él se quedó solo frente a una copa de coñac. Cuando la mujer se perdió bajo los arcos, él sacó de uno de sus bolsillos un libro de astronomía popular de Camille Flammarion y lo colocó ante sus ojos, fingiendo que leía. Aunque le apasionaba aquel libro, esta vez solo disimulaba y mataba el tiempo, antes de matar a un hombre, a José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros. Nadie hubiera sospechado que aquel lector de delicados modales planeaba un magnicidio. Sin embargo, llevaba meses rondando a su víctima y controlando sus movimientos, sin que nadie, aparentemente, se hubiera dado cuenta de lo cerca que solían estar el uno del otro, ni siquiera los vigilantes que protegían al presidente. Y mientras parecía que cada día era igual que el anterior, el asesino aprovechaba para conocer al dedillo a su víctima, tanto como a sí mismo. A ambos les apasionaba la lectura. Por eso sabía con certeza que esa mañana Canalejas se desviaría de la ruta que siempre seguía hacia su casa, para detenerse, atraído como un imán por las novedades editoriales de la librería San Martín. En aquel escenario en el que, extrañamente, nadie reparaba en nadie, alguien presentía el crimen que iba a suceder, excepto el día, la hora y el lugar: el inspector Armiñán. El agente sabía que el hombre que planeaba matar a Canalejas se llamaba Manuel Pardiñas, un anarquista que era la punta del iceberg de una conspiración que nadie tendría rojo para desentrañar jamás. Aquella información no le había caído del cielo. Armiñán había sido antes la sombra de Pardiñas y había vivido con él en Burdeos tras hacerse pasar también por anarquista. Ambos convivían como fieles compañeros, pero sin saber por qué, un día Pardiñas dejó Burdeos y desapareció como las pupilas al cerrar los párpados. El agente trató de reconstruir los pasos del sospechoso, aunque perdió su pista cuando se adentró en España. Alertado, avisó al presidente del peligro que le acechaba. Es un trastornado por las lecturas anarquistas, violento y muy peligroso, había dicho de Pardiñas el inspector Armiñán, aunque a primera vista no impresionó a nadie con el resultado de sus pesquisas. El anarquista llegó a Madrid a bordo de un tren, sin esconderse y sin levantar sospechas. En su equipaje llevaba su gran tesoro, sus libros y su blusa de pintor. Muy pronto se instaló en la casa de un amigo de la infancia y, gracias a sus dotes artísticas, pronto encontró trabajo como decorador en las obras del Hotel Palace, aunque no parecía que dinero fuera lo que necesitara. Nadie sabía a dónde iba ni con quién, pero alguna vez lo vieron gastar mucho más de lo que podía ganar, bebiendo un carísimo vermú francés e invitando a los 22 músicos del café mercantil. José Canalejas encajó la noticia de que idearan matarlo con resignación. Ya estaba acostumbrado a otras conspiraciones. De carácter algo nervioso y descuidado, de vez en cuando olvidaba que debía de ser precavido y no alejarse de los vigilantes que siempre llevaba. En otros momentos, sin embargo, la idea de que quisieran asesinarlo le atrapaba hasta robarle el sueño. En su mente imaginaba a Pardiñas como un tipo de aspecto fiero y desaliñado, violento hasta en la mirada. No había sido capaz de identificarlo pintando paisajes en los techos del Palace o enseñando a leer al hijo de su amigo, como hacía habitualmente. Yo ya sé que estoy condenado a muerte. Tengo informes seguros de que se han juramentado para matar al general Echagüe y a mí. Reveló Canalejas a un marqués durante una comida en el nuevo club. Los libros permitieron que se ejecutara la sentencia anunciada en aquellos misteriosos informes, coincidiendo con la llegada de una ventisca helada a Madrid que dejó más solitaria que de costumbre la Puerta del Sol. Tal y como esperaba Pardiñas, Canalejas se desvió para acercarse hasta el escaparate. El presidente avanzó entusiasmado y ningún vigilante lo siguió. Era un movimiento calculado al milímetro por Pardiñas, pero aún así estaba inquieto. Iba a cometer un crimen y no debía fallar. Por eso se levantó para salir del bar, intentando no reflejar nada en su rostro que pudiera delatarlo, y se aferró a la culata de la pistola. Un nuevo título de Miguel de Unamuno cautivó a Canalejas como a un niño un juguete nuevo. Después se dejó seducir por Los soldados de plomo,
queriendo adivinar el final de una guerra, consciente de que aquellas figuritas solo hablaban de estrategia militar y no de sangre derramada y sufrimiento. No pudo pensar nada más porque una mano inesperada le aprisionó el hombro por la espalda. Durante un instante y a través del reflejo del cristal, Canalejas observó a Pardiñas, pero ya no tuvo tiempo de hacerse preguntas. Ni siquiera adivinó que iba a morir cuando el dolor infinito de un disparo se hundió en su cabeza. Aquella bala no se detuvo en la herida. Como si fuera consciente del protagonismo para el que había sido concebida, escapó del cráneo y atravesó el escaparate. Hizo añicos la luna y la convirtió en una lluvia de cristales afilados. Solo el pecho de una imagen de San Martín, que presidía el negocio sobre una estantería, contuvo la bala. Pardiñas remató su crimen disparando a quemarropa 2 veces más contra el presidente. Luego echó a correr por una plaza casi desierta, y mientras corría, las personas con las que se cruzaba se detenían atemorizadas, inmóviles, como los soldados de plomo que había dejado atrás. Impactado por el estruendo de los balazos y el estallido del cristal, el joven librero vio como el cuerpo del presidente chocaba contra la puerta del local y se desplomaba sobre un lecho de cristales rotos. En aquella aparatosa caída, el reloj del presidente se escapó del bolsillo de su chaleco y se partió en 2 sobre los adoquines, como su corazón. Marcaba las 11:35 de la mañana, señalando así la hora fatal. El librero reconoció a Canalejas. No solo era el presidente, era un cliente habitual. Y aunque el miedo pareció tragarse el aire para no dejarlo respirar, temblando se acercó hasta la puerta para auxiliarlo. Mientras tanto, los agentes, que unos minutos antes habían dejado solo al presidente, intentaban cazar al asesino con actitud desesperada. Manuel Pardiñas disparó en plena carrera contra sus perseguidores, pero fue un tiro arrebatado, sin apuntar debidamente y no dio de blanco. Durante una persecución atropellada, sintió un fuerte golpe en la cabeza al recibir un bastonazo. Consciente de que estaba acorralado, decidió no rendirse ni entregarse. Ese sería su último plan. Sin dudarlo, gastó las fuerzas que aún le quedaban para ocultarse detrás de un coche y apretar el gatillo por última vez. Esta vez contra sí mismo, en la sien. A pesar de ser un tiro certero, un hilo de vida lo sostendría durante unas horas. El agente arrojó al suelo el bastón con el que acababa de golpear a Pardiñas. Estaba enfadado por no haber llegado a tiempo de evitar esa segunda muerte. Giró el cuerpo del herido para mirarlo cara a cara, pero todo lo que encontró era un secreto del mismo calibre del arma homicida. Sin vacilar, registró sus bolsillos. Lo primero que encontró fue el libro de Flammarion, luego una estilográfica de oro y después un retrato dedicado a una hermosa mujer, a mi inolvidable Manuel. Culto, adinerado y romántico, nada lo acercaba al tipo de villano que la gente había detenido tantas veces. Por último, encontró una carta que nadie sabría leer jamás porque estaba escrita en clave, otro misterio que se sumaría a los demás. Los científicos investigaron el cuerpo de Pardiñas para descubrir por qué era un asesino. Tomaron buena nota de sus rasgos físicos, como los bordes replegados de una oreja o la nariz prominente, pero fue una lección de anatomía inútil al no encontrarse coincidencias con los rasgos de otros asesinos. El atentado dejó una estela de indignación en la prensa y en los políticos, convencidos de que aquella violencia no debería repetirse jamás. A pesar de todo, aquel magnicidio no sería el último, solo uno más en una penosa lista. Canalejas fue enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Nuestra Señora de Atocha. Con el paso de los años, el resto de elegidos para descansar en aquel santuario fueron reclamados por sus ciudades natales para rendirles homenaje. Pero por otro enigma no resuelto, a él nadie lo reclamó y se acabó quedando solo, bajo una escultura de Mariano Benlliure. Algunos años después, cuando las recreaciones de soldados de plomo dejaron de estar de moda, el dependiente de la librería San Martín abría cajas con las últimas novedades. Desde el crimen, había decorado el escaparate muchas veces con títulos dedicados al presidente Canalejas. Aquel día entró uno más, La vida íntima de José Canalejas, unas memorias escritas por su viuda. Miró el libro con desencanto y lo colocó tras el cristal. El librero era especialista en historia,
pero ninguna novedad editorial encontró la verdad sobre la conspiración que llevó a la tumba Canalejas, ni sobre quién era Pardiñas en realidad. Tras mucho leer, ya había aprendido que la verdad no siempre se escribe en los libros de historia. El librero echó un vistazo a la imagen de San Martín, que aún tenía clavada en su pecho la bala que disparó Pardiñas. Supuso que el santo era el único que seguramente conocía el misterio de la cita mortal. Después siguió con su labor, mientras recordaba que todo sucedió una mañana que empezaba a resultarle lejana en la memoria y fría como un soldado de plomo. Muchas gracias. Pues cerrará el acto Josep Asensi. Bueno, antes de salir de casa, mi mujer está por allí detrás y puede dar fe de ello. Me ha preguntado de qué iba a hablar. Le he dicho, no sé si vale la pena que me prepare nada, porque Antonio habla primero, yo hablo después, y me prepare lo que me prepare, lo dirá él. Pese a eso, le he confiado lo que quería decir, y ella dará fe de que no voy a hablar de eso, porque ya lo han dicho. Por eso me he puesto la camiseta que dice, solo sé que no sé nada, y voy a tener que hacer lo que hago siempre, es decir, improvisar a última hora e intentar ser. Se ha hablado, por supuesto, de la limpieza del jurado. Todos podéis pensar, bueno, vuestras palabras son interesadas, sois un testigo parcial, habéis sido jurado. La verdad es que la prueba irrefutable de la limpieza del jurado está en el hecho de que, como podéis comprobar cuando abráis el libro, después de haber sido jurado yo fui participante en 3 ocasiones. Soy socio de la institución, conozco al director, soy amigo íntimo de todos los jurados y pese a eso nunca gané. Creo que eso es la prueba irrefutable y definitiva. También el último que habla debe ser el que intente convenceros para que compréis el libro y se supone que debe hacerlo de una manera discreta y sutil. Yo no voy a molestarme en ser sutil. Y de hecho voy a pediros que promocionéis este libro entre vuestros amigos, vecinos, conocidos y familiares hasta que se agote la edición. En primer lugar, porque los escritores escribimos para ser leídos. Y en segundo lugar, porque lo edita esta institución. Una institución por la que Alejandro ya sabe que siento un cariño que raya la veneración y cuya supervivencia considero indispensable. Porque lo que ha hecho por la cultura de esta ciudad es de tal calibre que ya no concibo esta ciudad sin ella. También quiero corregir a Alejandro un aserto con el que no estoy de acuerdo. Dice que es el único que no ha escrito ficción. Eso solo es verdad en parte. Porque no es por nada, pero esta institución que él dirige, los cursos, talleres, charlas, conferencias, han sido el germen de una generación entera de escritores valencianos. Una generación entera de nosotros hemos escrito y publicado gracias a él. Y por tanto, en cierto modo, nuestras obras son tan suyas como nuestras. Los que compartís conmigo alguna página de Facebook, veréis una cita que he colgado esta misma semana de Bernardo de Chartres. Y hoy podemos decir que es más cierta que nunca. Bernardo de Chartres decía que los hombres de hoy somos como enanos subidos a hombros de gigantes. Pues bien, puesto que hemos publicado, gracias a ti, este libro es solo una prueba más, querido gigante, de que una generación entera de nosotros descansa sobre tus hombros. Me abro más en exceso. Bueno, voy a mencionar los siguientes eventos que tenemos. La semana que viene tenemos la presentación el 17 de noviembre de José Luis Corral, el martes, Jesucristo y Familia. El 19 de noviembre tenemos la conferencia de Rafael Solaz sobre el barrio del Carmen a las 19 horas, es decir, siempre tenemos a las 19:30, pero esta, ojo, que es a las 19 horas porque la organiza Archival.
Y el 25 de noviembre tenemos la charla coloquio sobre el libro Archienemigos de Roma, de Gabriel Castelló, con Santiago Posteguillo, Giuseppe Sensi y yo mismo. Y nada, recordarles que somos una fundación sin ánimo de lucro, bueno, pues que vivimos gracias a la colaboración de instituciones como la Fundación del Banco Sabadell y a que se hagan ustedes socios, los que no lo son ya, que veo muchos aquí, pero los que no lo son ya pues se pueden hacer socios y por un precio muy módico, y además ahora gracias a la nueva legislación pues no es que Montoro les devuelva la mitad, pero bueno, la mitad dejan de pagársela a Montoro, así que y tienen una buena salida. Y bueno, han oído algunos de los relatos, hay muchos otros magníficos relatos, con lo cual pues lo que ha dicho Josep es totalmente verdad. Les aconsejo que lo compren y que lo difundan. Muchas gracias. Ahora abajo pues estoy seguro de que los autores estarán encantados de firmarles estos libros. Hay otros libros de los autores y de muchos de los miembros del jurado, y les serviremos un vino cortesía de Bodegas Montiedro. Muchas gracias.